Hola, yo soy Manuel, vamos a empezar a grabar. Hoy vamos a hablar y vamos a cerrar con la quinta herida de la infancia para identificar a ver si la tenemos. Y una vez que hayamos hablado de las heridas de la infancia, después haremos un live para ir trabajando estas heridas, irlas sanando, irlas asintiendo, para ir disolviendo todos esos efectos negativos que tienen sobre nosotros. Eh, bueno, vamos a hablar entonces que la injusticia es un dolor profundo porque violenta tus derechos. Se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, como son pobreza, niños, abuso, animales, discapacitados, ancianos e incluso la naturaleza. Todos los ámbitos donde hay desprotección y desventaja son áreas donde la persona ha sido marcada por la herida de injusticia, que tiende a defender y pelear por justicia. Entonces, cuando a veces a mí me han platicado de que dices, ay, es que yo veo un viejito en la calle y me da mucho sentimiento y lloro y lo ayudo, pues a lo mejor traes una herida de injusticia, ¿no? Entonces por eso tratas de defender o de pelear por otros. En la infancia, el sentimiento de injusticia nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva o una realidad injusta. Por ejemplo, si tu hermano nació discapacitado y sin el derecho de ser sano, o por la pobreza en la que crecieron tus padres, o por el abuso de un padre o una madre autoritaria, todas estas experiencias de impotencia pueden crear un dolor de injusticia que te va a acompañar siempre. Entonces, por ejemplo, si tienes un hermanito y tu hermanita nació pues, con alguna discapacidad, con autismo, con un síndrome, pues la ves como que tú estás bien y los demás no están bien, o tu hermano está en desventaja respecto a contigo, te crea un dolor y ese dolor pues se experimenta como la herida de injusticia. La injusticia en posiciones padre-niño, jefe-empleado, gobierno-ciudadano. Son posiciones autoridad-subordinación, donde la experiencia de autoridad es abusiva, es autoritaria, es violenta y se vive en estado de subordinación, es decir, hay alguien más fuerte o en una posición superior que yo siento que a mí me subordina, pero con injusticia o con dolor. Es un dolor que marca la vida de una persona y hace que su visión de la autoridad se tergiverse para aborrecer a la autoridad o convertirse en esa misma autoridad abusiva consigo y con los demás. Entonces, aquí pudiera haber un patrón. Si tuviste una madre muy autoritaria, perfeccionista y que te traía cortita, pues a lo mejor tú te pudieras convertir en esa madre autoritaria y que también puede pasar al abuso con tu propia hija. Ahora, representa la falta de reconocimiento, abuso, poco aprecio, exigencia, dureza, falta de equidad o de respeto. Carecer de todo esto despierta la herida de injusticia de un niño que necesita reconocimiento. Es una manera de ignorarlo y rechazarlo. Y lo opuesto, tener más de lo que se cree merecer o lo que otros tienen, también despierta este sentimiento de injusticia. Entonces, fíjense, si la vida me dio una madre perfeccionista, abusiva, que pues la mamá está acá, yo estoy acá el niño, soy pequeño, siento que pues, no soy tan fuerte, me vivo en la injusticia. Pero también podría yo vivir la injusticia si tengo una madre buena, pero a lo mejor vengo en una familia muy privilegiada, rico, con mayordomo y todo, pero en la escuela veo que la realidad de mis compañeros es de pobreza, es de carencia, y entonces yo también puedo sentir así como, es que ¿por qué los otros no tienen? Es que es injusto que mis compañeritos no tengan todo lo que yo tengo, y entonces ahí también me vivo yo con herida de injusticia. Ahora, este, pero esto es porque yo creo que no lo merezco, ¿sabes? Yo debo de ser igual que mis amigos
para que tienen menos, para sentir que pertenezco, entonces no merezco todo lo que tengo y me crea la herida de injusticia. Pero a veces esto no es solo por no tener, sino tener sin mérito también puede desarrollar esa herida. Entonces también cuando una madre le celebra todo a su hija y le da regalos, pero por nada, bueno, también unos dicen que la va a hacer una inútil, pero también le puede hacer una herida de injusticia porque ella ve que recibe premios y reconocimientos sin hacer nada, sin merecérselo. Cuando un niño vive el dolor de la injusticia en paralelo, experimenta un rechazo a esa realidad, a la autoridad, al abuso, a las realidades injustas. Por ello, muchas personas que tienen la herida de injusticia también llevan la del rechazo. Ambas, rechazo e injusticia, se relacionan con el progenitor del mismo sexo. Entonces, si tú te vives con injusticia y con rechazo y eres mujer, probablemente quien te oprimiera era tu madre, y si eres hombre, probablemente quien te oprimía y te haría vivir, te hacía vivir ese sentimiento de injusticia era tu papá. Ahora, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, ahora que estamos en épocas que se busca la equidad, que se busca visualizar a las minorías, que se busca hacer activismos, probablemente un porcentaje de esa población que andan de activistas es porque se han vivido con injusticia y porque han recibido una injusticia y entonces dicen yo no quiero que otro hombre merezca otra injusticia y voy a hacer esta fundación. O puede decir, yo no quiero que otra mujer la desvivan injustamente y voy a apoyar esta causa en favor de las mujeres. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor me viví con injusticia tanto que hasta terminé haciendo una organización para, para luchar contra ese abuso de la autoridad y la realidad y de las leyes y de un entorno. Y se puede ver como que es algo bueno. Ah, mira, le gusta, tiene conciencia de clase, tiene amor por su género, por llevar la equidad, pero en realidad se está viviendo desde la herida de la injusticia. Quiere decir que puedes hacer eso, que está muy bien hacer, pero sin sufrir la parte de la herida de la injusticia. Después vamos a ver cómo se sanan las heridas. Entonces, bueno, vamos a ver aquí dice, vivir las heridas de la infancia es como estar en una infancia robada donde no se tiene derecho a ser niño. Tener ese derecho es poseer la libertad de ser, de aprender, de explorar, jugar, ser tú mismo, divertirte, crear, equivocarte, experimentar, ensuciarte, reír y disfrutar. Ser niño es una etapa fundamental en la que se aprende a disfrutar la vida y después vendrán procesos de madurez en los que se asumirán otras actitudes y responsabilidades, pero la memoria de esa infancia feliz permite ir hacia allá cuando la vida adulta nos lo indica o queremos ser libres. El ambiente en el que crece una persona herida de injusticia es rígido, es duro, es severo y muy autoritario. Entonces, ojo, si tú tuviste un papá o una mamá que, que era muy rígida, muy dura, que observaba todo lo que hacías, te lo criticaban, nada era suficiente porque había modo de hacerlo mejor, porque era muy severa, pero era muy autoritaria, puede que tengas esta herida de injusticia. Ambos padres o algunos de ellos son perfeccionistas y perseguidores de errores. Entonces no se van a fijar en lo bueno que hiciste ni te lo van a aplaudir. Pero cuando te equivocas te van a poner un cartel con la fecha y hora de cómo te equivocaste y por qué estás mal y cómo te falta crecer para ser un buen hijo. Entonces eso te crece y te hace vivir esa herida de injusticia. Cuando eres niño, la aceptación de tus padres es básica. Empiezas a tener actitudes adultas, ya que observas que cuando no te equivocas y lo haces bien, ellos te aprueban. Entonces encuentras una forma de complacer sacrificando tu espontaneidad. Un padre con herida de injusticia no te da derecho a equivocarte. Se siente realizado con hijos adultos, correctos, inteligentes, que no cometen errores.
Entonces a veces eso puede ser como cosa buena de, no, es que mis hijos son muy maduros, no, es que mis hijos ya están empezando a trabajar. Digo, son cosas que por sí son buenas, pero es que a lo mejor esa mamá que tiene una herida de injusticia, porque tuvo una mamá perfeccionista, autoritaria, va a educar a su hija y va a buscar que sea siempre muy perfectita, muy correcta, siempre la mejor, la más madura, que no cometa errores. Pero aquí lo malo es que tampoco le va a retribuir ni le va a agradecer cuando cometa cosas buenas, sino más bien se las va a marcar cuando cometa los errores. Entonces, pues ahí estaría ya una segunda generación con la herida de injusticia. Ahora, esto es muy difícil, ya que una niña no está lista para la vida adulta. Cuando un padre injusto observa que, que, que su hijo pequeño ensucia al comer, piensa que lo hace por molestarlo y que debería comer sin ensuciarse. No ve que él aprende de modo razonable para su edad. No le puedes exigir a una niña de 4 años que coma con la misma pulcritud que una niña de 10 años, ¿no? Pero eso no lo ve porque la gente con herida de injusticia vivió un perfeccionismo con su mamá y ahora quiere ser esa perfeccionista para que su hija sea perfectita, ¿no? La herida de injusticia se transmite por sistema. Un padre con esta herida no permitirá a sus hijos equivocarse, porque así lo vivió, así lo aprendió de su papá. Será exigente e incapaz de aceptar el derecho a ser niño de acuerdo con su experiencia. Entonces escuchen lo siguiente. Las personas con herida de injusticia son muy rígidas. Hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas. O es bueno o es malo. Lo correcto e incorrecto. Suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos. Entonces, como paréntesis, si yo me empiezo a detectar que tengo la herida de injusticia o que estoy siendo injusto con mi hijo o una mamá está siendo injusta con su hija, ok, lo primero es, mamá, sé más flexible y más espontáneo con tu hija y contigo misma. Y te va a costar. Y deja de esperar que todo sea perfecto. Deja ir ese perfeccionismo. Ese es un camino hacia la sanación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un rígido es incapaz de llegar a una fiesta porque porque no había estacionamiento. Le cuesta resolverlo de otra forma y ver todas las posibilidades para estacionar su auto en otro lugar. Sus procesos son tan rígidos que no pueden ver más allá y adaptarse. Entonces hay que aprender a adaptarnos. Como desde niños aprenden a ser muy adultos, tienen un niño preso en su interior. Es como si hubieran aprendido a controlar a su niño, encerrándolo bajo llave en una parte de su interior. Por eso son personas muy controladas, sobre todo en las emociones. Entonces tampoco se permiten ser 100% emocionales. Suelen desconectarse de sus emociones porque no saben lidiar con ellas, les estorban. Entonces también aquí, por ejemplo, una mamá que vivió un papá y una mamá perfeccionista, o sea, una hija, tuvo su mamá y su papá perfeccionista, se vive con la herida de la injusticia, después ella es mamá, y sigue siendo así rígida, perfeccionista, se fija en los errores para con sus hijos. Y cuando ve sus emociones no se quiere conectar de ellas, pues puede agarrar algún vicio y pasársela anestesiada todo el día, porque no quiere entrar en contacto con sus emociones, pero precisamente es lo que necesita, estar en contacto con sus emociones. Y es que son personas que pueden ser muy sensibles, pero no se permiten las emociones. Por ello también tienen un cuerpo rígido que atrapa lo que sienten. Se dice que son personas que andan con las nalgas apretadas por la vida, o sea, constreñidos emocionalmente, o sea, las nalguitas así como metidas, ¿por qué? Porque es como los sentimientos. Entonces, pues tradicionalmente aquí en México dirían, no, pues están todos desnalgados, ¿no? Pero tiene que ver con esto.
Son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, y pueden ser muy exitosos laboralmente y académicamente, pueden ser directores, científicos, jefes, todo lo que elija, precisión, perfección, racionalidad, mucho orden, eso va a ser un trabajo apropiado para estas personas. Y van a dar la impresión de que siempre está todo bajo control, les gustan los retos y las metas. Son críticos empedernidos y les gusta competir y medirse con otros, que es otra manera de ser injustos consigo. Entonces fíjense, pueden ser muy inteligentes y académicos y todo esto, ¿no? Pueden moverse por retos y metas. Todo esto es excelente para que te vaya bien en la vida y generar dinero. Aquí la cosa de injusticia es que siempre va a haber alguien que es mejor que tú, que es más inteligente, que es más científico, que estudia más, que sabe más, que es más perfecto. Y entonces, como siempre va a haber alguien así, soy insuficiente, me siento con dolor porque no soy lo perfecto que yo debería de ser. Entonces refuerzo la herida, entonces también sufro yo. Pero si tengo mi hija, pues también yo quiero que mi hija sea perfectita. Y le digo, come bien, y esto, y cuando estudias piano, estudia bien, y esa nota estuvo mal, empieza desde cero la lección, ¿no? Entonces hacen sufrir a las personas, ¿no? Y no solo entonces sería injusto conmigo, sino con los demás. Ahora, soy injusto conmigo mismo cuando me comparo con otros porque no puedo ver que alguien sea mejor en algo y me hace a mí sentir en desventaja. Y entonces me hace ser más perseguidor para tratar de buscar y encontrar perfeccionarme más. Estas personas aprendieron que si son perfectas, son mejores que los demás, tienen autoridad sobre otros, derecho a decidir cómo deben ser las personas. Son más buenas que el resto y esto les otorga el palo para aleccionar, dirigir, descalificar, criticar. Son esos TikTokers que cuando los critican les dicen, hacen su video de respuesta y te dicen, mira, en el artículo 22 dice no sé qué, y tengo un paper de Harvard que dice esto, y aparte encontré tatada, yo a veces soy así, ¿por qué? Porque dentro de esa inteligencia, de esa academia y de ese conocimiento los sé estructurar tan bien que les puedes callar el hocico a los demás. Pero en realidad estás siendo injusto contigo mismo porque sabes que va a haber alguien que sepa más que tú y que a lo mejor te va a refutar y te va a dar justo en la llaga. Muchos entrenadores, líderes espirituales y terapeutas son personas con esta herida. Por eso también, por ejemplo, en el caso de los terapeutas son gente que buscan ayudar, que buscan hacer una fundación, que buscan dar, que ayudar a los niños, a los viejitos, a las mujeres y a los gays. ¿Por qué? Porque los veo desprotegidos y siento que el mundo ha sido injusto con ellos y yo voy a llevarles la justicia. Todos parecen perfectos, correctos, hacen el bien, son ordenados, se proponen metas y las cumplen, son morales, tienen un alto sentido del deber y del bien, pero no disfrutan la vida. Entonces es aquí como la cosa mala o caótica, ¿no? Porque son muchas cosas que te van a dar éxito en la vida, en los negocios, en la academia, en lo académico, pero al fondo no disfrutas la vida porque siempre hay algo más, siempre pudo haber sido más perfecto. Y entonces puede ser un nadador que ya rompió todos los récords olímpicos, pero todavía le falta una medalla de no sé qué cosa en Australia, ¿no? Entonces se vive sin disfrutar lo que ya obtuvo. Para ellos todo es ganar el control de la vida. Son perfectos con los hábitos castrantes que no les permiten equivocarse y aceptar su humanidad imperfecta. Entonces hay que aceptarnos. No somos perfectos, cometemos errores y siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Piensan que el crecimiento es ganar control sobre nosotros, ser perfectos, justos y buenos sin contemplar si en verdad yo los necesito y si ese control es para mí la felicidad. Y pues bueno, no es la felicidad ese control. Entonces bueno, ya van viendo cómo es la herida de injusticia, que pues, es como muy común. El error más grande de la persona con esta herida
Es la injusticia autoimpuesta, esa incapacidad de darse el derecho a equivocarse, a ser libre, a sentir, o que tengas que siempre ser bueno, te incapacita para la felicidad. Entonces date la oportunidad de equivocarte, de hacer las cosas mal hechas o al aventón, no con un método, porque eso te va a dar felicidad, porque te va a relajar de ese perfeccionismo que te mantiene en la injusticia, en el dolor y en el autojuicio, ¿no? Que no te permite estar pues, tranquilo. Cabe destacar que es muy raro que una persona con esta herida busque ayuda, porque en general siente que es perfecta y que todo lo puede hacer. Un paciente vivía en soledad y un vacío tan desconcertante que tuvo que ir a terapia. Y ella decía, tengo todo, la gente me aprecia, tengo trabajo, mis hijos son buenos, no tengo problemas de ningún tipo. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué siento como si no pudiera apreciar lo que tengo? Que ante los ojos de cualquiera es perfecto y claro, cualquier gente quisiera eso, que estar bien con los hijos, con el trabajo, con las cosas, que tu camioneta nueva, pero como son perfeccionistas, nunca nada es suficiente. En el caso de los hombres, pues siempre tienen que traer el carro súper limpio, el último modelo, vestirse impecables, los lentes tienen que ser de marca, si ya terminé un diplomado, pues ahora voy a tomar una maestría, si ya tomé la maestría, pues un doctorado o lo que sea, ¿no? Siempre, siempre, espiritualmente igual. No, pues voy a meditar una hora. Si ya medito una hora, voy a meditar, voy a orar y voy a hacer ayuno. Y así nunca es suficiente. Y eso pues, se convierte en un hábito autodestructivo porque no te da felicidad. Ahora, todo esto pasa cuando desconectamos al niño. Al sentir, hacemos todo lo correcto sin percibir la alegría de vivirlo. Como lo mencioné, es difícil que esas personas busquen ayuda, pero cuando acuden a terapia, primero ponen a prueba al terapeuta, a ver qué tan bueno es, qué tan perfecto. Necesitan saber si es un experto en la materia y tiene autoridad para decirles qué les pasa. Una vez que el terapeuta pasa la prueba, son pacientes muy abiertos y amorosos. Les gusta sentir el afecto del terapeuta. La terapia con una persona con esta herida no debe incluir nuevos deberes y críticas a su comportamiento. No debe ser directiva, es decir, el terapeuta no le debe decir, aunque el terapeuta a veces puede ver, más bien tiene que ser no directivo para que de la persona salga la idea de cómo debe de reformular su conducta y su pensamiento para que se reflejen los hechos de su vida. Están acostumbrados a hacer retos, a hacer lo que se proponen por eso, pero eso no los va a sanar. Solo una nueva relación de afecto, de aceptación y reconocimiento de sus necesidades los aliviará. Una persona con esta herida de injusticia muy fuerte puede controlarse por muchos años y ser casi perfecta en todo, dominar sus necesidades y emociones por años, pero va a llegar un momento que la liga del control se rompe y pierden el dominio de todo. Y esto puede ser en algún momento de su vida o una etapa que dura años. Por ejemplo, si en este momento de su vida son personas súper disciplinadas en cuanto a la comida, el ejercicio, las compras, el alcohol, etcétera, de pronto se les escapa el niño interno y van a tener actitudes compulsivas, van a perder el control, comer muchísimo, abusar del alcohol, irse de compras, pero luego regresa el control y van a sentir mucha culpa y vergüenza. Y piensan que fue inadecuado y no quieren que nadie sepa. Cuando la liga de una etapa más larga en su vida se rompe, actúan fuera de sí. Por ejemplo, si nunca se daban el derecho de llorar, ahora no pueden parar. Si nunca se enfermaba, ahora se va a enfermar de todo. Son momentos en los que ya no es posible controlar todo lo que está energéticamente atrapado y se desborda. Entonces vean cómo va llegando la herida de la injusticia.
La cantidad de energía que se emplea para el autoamague es mucha y como todo tiene un límite Las necesidades no resueltas se salen de control y es una etapa muy complicada para la persona que solía tener un gran dominio de sí, porque todo lo no permitido se manifiesta con mucha fuerza. Recuerdo el caso de una paciente que cuando era niña tuvo una madre muy exigente. Ella era morena y toda su familia era blanca, por lo cual le hizo sentir que debía ser muy buena estudiante y exitosa para compensar que no era bonita, ¿sabes? Como toda su familia. Entonces, fíjense ahí cómo es la herida, ¿no? Por eso es injusticia, porque no es algo que mereciste, sino es algo que te pasó en tu entorno. En este caso, esta niña decía, ay, soy morena y todos son bien blancos en mi casa. Como soy la diferente, pues a lo mejor me van a percibir como que no soy bonita. Y como no soy bonita como todos, tengo que sobresalir en otras cosas. Pero eso es porque ella se lo autoimpuso. Nadie le decía que no fuera bonita, pero ese es el pensamiento que se vivió. Ahora, como era buena estudiante y exitosa para todo, pues era exitosa en todo lo que hacía. Super mental, competitiva, dedicada a sus finanzas internacionales. Era toda una directora imparable, así como los CEOs de las compañías, ¿no? Y cuando inició la terapia conmigo vivía un momento crítico, no paraba de llorar, se enfermaba de todo, era vulnerable como jamás se lo había permitido. Pues ahora era súper vulnerable. Y eso era la cosa más desconcertante para ella y para todos, porque ante todos ella simplemente no sentía, no necesitaba, porque no se lo permitía, ¿no? Porque era ser imperfecta. Esto la llevó a un proceso de aceptación de su yo vulnerable, a un trabajo con herida de injusticia que llevó a su niña al destierro y ahora debía rescatarla y ganar control de la confianza, el amor y el respeto por sus necesidades. Cuando la liga se rompe es un momento de quiebre muy fuerte. Entonces, tarde o temprano la persona perfeccionista, la vida, la va a orillar a que se rompa esa área de control, esa área segura y se va a polarizar, ¿no? Entonces, fíjense, la acostumbrada a pelear, a enojarse con la imperfección, a resistirse a la vulnerabilidad, surge persiguiendo y enojándose contigo. Lidiar con doña perfecta interna y dejar de perseguir es lo más difícil, porque perseguir es tratar, ok, fallé en esto, pero voy a ser bueno en esto. Ahorita estoy fallando en alimenticio, pero voy a estudiar más. Pero siempre es compitiendo contra ti mismo, pero un ti mismo que nunca alcanzas y te suma en el dolor de la injusticia. Es importante no llegar a un punto de quiebre porque esto puede manifestarse por medio de depresiones o enfermedades graves. Son momentos donde ya no hay para dónde hacerse y lo negado se manifiesta. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita ya un poquito más a detalle. Y les voy a decir que le den acá para que lleguen más personas a que les pueda ser útil esto. La personalidad con herida de injusticia. Ok, vamos a ver las características físicas. Ahí les va. Cuerpo perfecto. No tiene grandes caderas, ni es desproporcionado. Es equilibrado y delgado. Suelen tener un cuerpo bonito, estructura rígida, esa rigidez, cuello tenso, espalda recta. Es un cuerpo disciplinado o atlético, simplemente delgado y bien proporcionado. En cuanto a las características emocionales de la gente con herida de injusticia, vive en tensión por el nivel de perfección que se exige. Esto lo pone siempre a la defensiva y su clásica reacción es el ataque. Suele estar enojada y sentir mucha ira con lo injusto que es todo. Le molesta a la gente floja, desordenada, lenta, incapaz, gorda, infantil, libre. Fíjense cómo critican, ¿no? Siente que es injusto lo que haya gente así,
cuando él o ella se parte el lomo todos los días para alcanzar la perfección. Entonces digo, ay, es que como hay gente floja en México, es que como hay políticos corruptos, claro, porque como yo no soy flojo, yo no soy corrupto, yo soy estudioso, yo soy perfecto, yo hago ejercicio, me molesta muchísimo ver en otros que sí se permiten fallar en muchas cosas, ¿no? Y eso me hace sentir todavía más injusticia. Ahora, entre las características emocionales puedes sentir mucha vergüenza que cubre con el gran deseo de perfección. Por ejemplo, el abuelo que fue fraudulento y del que todos se sienten avergonzados y buscan mostrar que son diferentes a él siendo perfeccionistas y rectos. Es una herida de humillación, pero oculta como injusticia. Entonces, en este caso, en el cuerpo obeso de humillación, siempre tiene que cuidarse mucho para no subir de peso. Son emocionalmente muy sensibles. Les gusta lo noble, lo bueno, el arte, la belleza, se conmueven con facilidad y si se permiten sus emociones, pueden ser un gran camino de sanación estas cosas, pero es que no se permiten sus emociones, porque llorar es ser imperfecto. Por ejemplo, si eres hombre, los hombres no lloran. Son expertos en contener, evitando así la posibilidad de crecer con base en ellas. Entonces no nos permitimos las emociones, no las vamos a poder aprovechar para crecer. Vive mucho desde la culpa. Cuando no hace lo correcto se siente injusto y se compra algo muy caro, o cuando sale de vacaciones o también cuando sale de vacaciones sin estar muerto de cansancio. Entonces se cerciora irse de vacaciones después de un periodo de trabajo arduo. Entonces ahora dicen, ahora sí merezco unas vacaciones, porque llevo 2 meses nomás durmiendo 3 horas porque tengo mucho trabajo, ¿sí? Entonces en su perfeccionismo dicen, para merecerme unas vacaciones tengo que trabajar muchísimo, si no, no las merezco. Y están siendo injustos consigo mismos. Tampoco se permiten comprarse algo después de haberse, o sea, si no se esfuerzan mucho, no, no merezco comprar eso. Merecer es muy importante, no llevará alimento a la boca si no siente que lo ha desquitado. Entonces también no, es que no he hecho el ejercicio del día, no he hecho yoga, o no he hecho aeróbics, o no he hecho pesas, entonces no me puedo permitir tomarme ahorita una coca chiquita o un helado, no merezco. Le atraen situaciones injustas y está muy enojado con la imperfección de la vida. Y claro, amigos, si vemos, hay mucha imperfección en la vida. Vean todos los casos en redes sociales de injusticia. La niña esta del K-pop que la tiraron y como esos hay muchos, ¿no? Entonces, pues una cosa es sí verlo y decir, ay, pobrecita, pero otra cosa es de, pobrecita, hay que hacer algo, hay que manifestarnos. Ya estoy hablando con mis vecinos, no es posible que esto suceda. Si sabes, o sea, como les mueve algo. Ahí, si es eso, es que tienes herida de injusticia. Ahora, puede ser un participante activo de causas nobles como rescate de animales abandonados, o de Greenpeace, o de adoctrinar en alguna comunidad, dar servicio de alguna forma. Es muy neurótico, todo el tiempo se queja y se siente una autoridad moral en todo. Pelea con la vida y se dicen, yo estoy bien y todos los demás están mal, entonces gracias a mí yo los voy a cambiar y los voy a arreglar. Es un perseguidor de todo a su alrededor, de la perfección, el orden, lo bueno, y eso te deshumaniza. Eso te desensibiliza. Cuando están desvinculados de lo que sienten y muy centrados en su perfección y en sus metas, en demostrar, pueden hacer sentir a las personas que los quieren muy solas. Entonces, como estoy tan metido yo en ser perfecto y en ir al gym todos los días y hacer dieta y estudiar y seguir con la maestría y empezar otro diplomado y estar preparando unos cursos, que a las personas que están cerca de mí no les expreso emociones, afecto y las hago sentir solas, a veces como si no me importaran, y cuando ellos se acercan les digo, ya te fijaste, las critico, les digo, ya te fijaste que estás engordando, deberías estudiar más, ya viste tu carro qué sucio estás. ¿Por qué? Porque soy perfeccionista y según yo les hago un bien,
mostrándole esas áreas que deberían mejorar, pero al contrario, eh, pues estoy siendo injusto con ellas, estoy repitiendo ese perfeccionismo para con ellos y para conmigo, y me sigo viviendo yo en la injusticia. Y es que no saben mirar las necesidades, no saben ser empáticas ni afectuosas. Se convierten en hombres o mujeres piedra, que no dan afecto y hacen sentir el síndrome del mueble. Te uso, pero no te veo, no te agradezco. El placer, la alegría, el disfrute son fundamentales en su vida. Si todo se centra en el deber, en intentar ser perfecto, en exigirse demasiado, su herida va a aumentar y va a quedar atrapado sin recuperar el verdadero yo. La única manera de sentir todo lo que ha hecho en verdad lo hace feliz, y que la vida se disfruta, no se padece. Entonces escuchan, y esto es para todos, la vida se disfruta, no se padece. Y como dice Buda, y siempre lo digo, la única constante en este mundo es el dolor, pero sufrir es tu elección. Entonces en nuestra vida nos va a llegar cosas dolorosas, pero si aparte eliges sufrir, te victimizas, y eso que nada más se va a ser dolor, que era un dolor de este tamaño, se convierte en un dolor de este tamaño, porque elegí sufrir, elegí poner mi atención en ello, y cuando elijo poner atención en el dolor, pues este se multiplica. Las personas que integran a su yo vulnerable, a sus necesidades afectivas, se hacen muy cálidas, empáticas y generan mucha confianza. Por momentos son libres y espontáneas, y se dan el permiso de sacar ese yo infantil que tanto bien les hace y salir de la adultez que asfixia. Ahora vamos a ver las creencias que tiene una persona que se vive con la herida de injusticia. Todo se gana, nada se regala. Esa es su primer creencia. Todo se gana, nada se regala. Hay que trabajar, hay que romperse el lomo para irse de vacaciones. Hay que sacrificarse para tener un buen cuerpo. Hay que darlo todo para divertirse después. Esta vida es para esforzarse y punto. Hay deberes que cumplir. Esta persona cree que debe ser mejor que los demás, y si alguien lo supera, se considera malo o inferior. Sentir placer y soltarse esa experiencia es poco serio, es cuestión de mentes débiles. No corresponde a su nivel evolutivo, o simplemente no nació para ello. Cree que debe aleccionar a los demás. Tiene muchas creencias que no se cuestiona. Podría ser un fanático religioso o un moralista rígido. Muchos religiosos, curas, militares tienen esta herida y son atraídos a los ideales de la religión, el misticismo o de un grupo con mucha disciplina. Por ejemplo, hay muchos sacerdotes que reflejan esta herida y su rigidez, y niegan sus necesidades. Su autocontención podría ser la causa de desviaciones de tipo sexual. Hace aquí, dice que en cuanto a las creencias, todo lo reprimido sale pervertido. Estos son casos extremos. En realidad, la persona con esta herida se esfuerza por ser buena, por hacer lo correcto, ser aceptada y respetada. Son personas que promueven el bien y se comprometen a hacer lo correcto. Todo parece perfecto. El problema es la automutilación de sus necesidades para lograr esa perfección que no existe en la vida. Porque por más que le busques, la vida es imperfecta, la vida es. No vas a decir si buena o mala, es. Y así nos está tocando vivirla, y a lo mejor nos está tocando vivir cosas dolorosas, pero hay que elegir no sufrir. Y ese es un paso hacia la felicidad. Así estés viviendo la separación más dolorosa, la injusticia más grande, no te aferres a ella y vas a estar más tranquilo. Pero para llegar a eso, pues sí ayuda a ir a terapia, platicarlo con un profesional, ir con un facilitador a que te ayude a que fluyan tus emociones. Entonces, a ver, ahí les va. Tareas de desarrollo inconclusas para la gente con herida de injusticia. Andrea tuvo que salir a su casa a los 14 años, harta de la violencia, la pobreza y la falta de respeto que vivía con sus padres.
quienes le exigían dejar la escuela para encargarse de sus 3 hermanos y limpiar la casa. Ella quería estudiar, estaba cansada de ser la mamá de sus hermanos desde que era chica, era la mayor. Trabajó y estudió todo el tiempo, buscó rentar un cuarto y arreglársela sola para salir adelante. Terminó la universidad, ahora tiene un buen trabajo, encontró a un hombre que la quiere y se casó. Sin embargo, nunca pudo tener hijos. Hoy tiene una vida que jamás imaginó, llena de tranquilidad en todos los niveles, pero no sabe disfrutar nada. Siempre está de malas. Su esposo se ausenta para no escuchar sus quejas y enojos. Es impaciente. Por ejemplo, cuando espera al doctor o en un restaurante siente que le dan un trato injusto. Vive a la defensiva. Se pelea en todos lados exigiendo que las cosas sean como ella las desea. Entonces fíjense, así le llegó la vida. Por cuestiones, yo no voy a juzgar a su mamá, pero la puso a cuidar a sus hermanitos. Entonces esta muchacha, pues, pues se vivía de que, pues yo por qué, pero bueno, sí los cuido. Se vivió en la injusticia. Y tuvo como que ser mayor, entonces ya no vivió bien ni su adolescencia ni su juventud. Y luego, ¿saben qué es lo peor? Mamá quiere estudiar para abogada. ¿Por qué? Pues porque los abogados buscan arreglar las injusticias, ¿no? Entonces también hasta en una profesión se pudiera reflejar esto. Las personas le tienen miedo y se alejan de ella, incluso Juan, su marido, ¿sí? Porque a veces pueden ser mujeres que hasta tú puedes decir que es un poco masculina, que están enojadas, que son respondonas, hasta se les frunce así el ceño, ¿no? Entonces, Juan, su marido, que la quiere tanto, se aleja de ella porque le desespera su mal carácter, su incapacidad de disfrutar lo que tiene. Y físicamente es muy guapa, delgada, elegante, inteligente y ha logrado muchas cosas, pero no sabe estar en paz ni disfruta y todo el tiempo está peleada con la vida. Entonces aquí explica lo de lo que dice Buda, el dolor es inevitable, pero no elijas sufrir. Entonces a lo mejor nuestra vida ahorita no está siendo fácil, pero hay que agradecer lo que tenemos y hay que disfrutar, hasta la cosita más pequeña hay que disfrutarla. La historia de trabajo tan dura y todas las circunstancias que Andrea pasó la pusieron a la defensiva y está llena de enojo. Andrea tiene que reconciliarse con la vida, con sus padres y con la niña que fue. No le permitieron el derecho de disfrutar, de ser niña, de crecer. Claro, pues no pudo disfrutar, no pudo jugar porque tenía que cuidar a los hermanitos. Y si algún hermanito tenía un síndrome, una enfermedad o alguno, pues todavía más lo tenía que dejar de vivir su vida, sus amigos, sus noviazgos, su tiempo de escuela, por estar ayudando a los hermanitos. Y si también decía ella, ay, es que pobre de mi mamá, este, no tiene tiempo para ella, entonces también me voy a sacrificar para que mi mamá tenga, pero solo va a reforzar esa herida de injusticia. Entonces, hoy día un camino de sanación para Andrea es ser su propia madre padre, completar esos ciclos pendientes donde se dé la oportunidad de vivir en el aquí y el ahora, una experiencia de vida más tranquila, con menos deberes y más quereres. Dejarse de exigir todo el tiempo y estar a la defensiva es un proceso complejo. Desaprender es difícil, pero el camino se disfruta día a día. No necesitas ser otra para sentirte bien. En el momento que te das cuenta que puedes elegir diferente y lo haces, tu actitud empieza a cambiar de inmediato. Nos cuesta mantenernos y construir victorias. Caemos en la inercia, se nos olvida, nos desesperamos y no aceptamos la determinación de que este es el mejor camino para estar bien, porque como toda la vida hemos sido de que hay que ser muy perfectito y de que hay que esforzarse y que para poder ir de vacaciones primero hay que trabajar mucho y desvelarse mucho en el trabajo, no, hay que disfrutar más y hay que permitir, hay que ser permisivos.
Hay beneficios en nuestros vicios. Por ejemplo, cuando Andrea se altera, siente que la respetan y tiene poder sobre los otros, pero es que ese es un beneficio oculto. Por un lado, ya no quiere comportarse agresiva, ya no lo necesita, pero por el otro lado, pues le da un poder que la hace sentir segura. Es importante observar los beneficios de los vicios y entender que no necesita inspirar ese respeto. Es más malo que bueno porque sigue alimentando un vicio que afecta su vida y la relación con los demás. Entonces, nuestros comportamientos tienen beneficios y son modos de actuar que nos reditúan en algún sentido. Tenemos que darnos cuenta cuál es el veneno oculto y cómo eso podría darme un mejor comportamiento si todavía lo necesito. Quizá cuando era niña o joven lo necesitaba, pero como adulta ya no, y puedo tenerlo de manera menos dañinas para mí. Lo que nos fue negado es un derecho de crecer en justicia, y justicia es que le den lo que le corresponde a una niña: atención, afecto, aprendizaje, pertenencia, límites, estructura. Esto es lo que implica una paternidad. Para ser un buen padre o madre debemos tener la capacidad de dar lo que nos negaron. Ahí va de nuevo. Para ser un buen padre o madre debemos tener la capacidad de dar lo que nos negaron. Y para darlo debe estar en nosotros. Por eso no nos sorprende estar tan heridos y tener tantas necesidades no resueltas. Nuestros padres no estaban preparados para una paternidad amorosa y responsable y fueron bien intencionados pero ignorantes en general. Entonces, ahora vamos a ver esto. Con la herida de injusticia hay algo que se llama un permiso sanador. El permiso para inspirarnos y tener confianza. Cuando elegimos sanar nuestras heridas, elegimos darnos lo que nos fue negado en un proceso amoroso, paciente, constante y determinante. Es normal que no nos salga siempre, que nos frustremos porque caemos en los mismos patrones, porque luchar contra lo que hemos sido es la verdadera batalla. Por eso pocos lo logran, pocos se sostienen en el camino. Es importantísimo inspirarnos y recordar una y otra vez lo que anhelamos, tener fe en nosotros, paciencia y una dosis de voluntad. Como verás, no es fácil, no se resuelve de la noche a la mañana, pero así se construye una vida más plena y verdadera que no cambiarás por nada. La palabra clave para esta herida es, fíjense, para la herida de injusticia la palabra o la frase clave es derecho a ser niño y tener los valores de un niño, que es flexibilidad, capacidad de asombro, juego, alegría, disfrute, libertad, derecho a aprender, derecho a equivocarse, protección y afecto. Entonces, saber jugar, saber alegrarnos, saber disfrutar es muy importante porque el perfeccionista no se lo permite. El permiso sanador es: no tienes que ser bueno siempre o no tienes que ser perfectita siempre. Ese es el permiso que se tienen que dar la gente con herida de injusticia. No siempre. Permítete ser imperfecta. Permítete no ser buena siempre. Entonces ahí les va. Ya estamos cerrando con la herida de injusticia y las invito al canal de Telegram. Ahí queda grabado completito el live. Es Transgeneracional 777. Ahí lo van a encontrar. Bueno, ahí les va. El veneno de la personalidad herida de injusticia es competir y compararte. Autoexigencia rígida. Autoperseguidor. Rigidez. Criticar a los demás. No disfrutar lo que haces. Vivir en el deber. ¿Sí? En el deber y no en el ser. Ahora, el antídoto de tu personalidad son las cosas que debes permitirte para ir rompiendo y disolviendo esta herida de injusticia. Es: date permiso de equivocarte. Haz actividades que disfrutes. Ten espacios con niños o con animales. Haz cosas sin plan, de manera espontánea, ¿sí? sin tener agendado. Baila,
canta, cultiva un arte. Permítete las emociones y aprender de ellas. Ser respetuoso con tus límites. Hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea. Ampliar la capacidad de disfrute y equilibrar el deber y el querer. Entonces, bueno, con esto terminamos ahorita la herida de injusticia. Les recuerdo que quien llegó ya a lo mejor empezado o quienes quieran ver las 4 heridas anteriores están en el canal de Telegram Transgeneracional 777. En mi perfil, el primer videíto, ahí viene el nombre del canal para que lo encuentren fácil. Está nuevecito. Ahí voy subiendo todo. Y pues vamos a ir ya después avanzando para ir haciendo pues ejercicios, protocolos para detectar, pero sobre todo sanar estas heridas que nos están afectando. Por mi parte, pues de momento es todo. Yo soy Emanuel, paz inverencial, que tengan bonito día y tal vez por la noche haga otro live. Bye.